Bueno, compañeras y compañeros diputados, diputadas, invitados, continuamos. Nos corresponde ahora el punto 9, aprobación del proyecto de ley de la vivienda. Y le damos la palabra al compañero René Mesa Villafaña, ministro de la Construcción, para que presente el proyecto de ley. Hasta aquí. Compañero general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana. Compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República. Compañero Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado. Compañeras y compañeros diputados. Proyecto de ley de la vivienda. Existe en la actualidad dispersión legislativa en cuanto a la vigente Ley General de la Vivienda, modificada por 9 decretos leyes y 127 normas diferentes aplicables a las viviendas. No obstante, persisten problemas cuyas soluciones deben atemperarse a los nuevos cambios. La propuesta de esta nueva ley integra la producción y gestión de la vivienda y sus urbanizaciones con un enfoque económico, legal, sociocultural y ambiental, y da respuesta a la dinámica demográfica y a otras transformaciones económicas y sociales a partir de la presencia de nuevos actores con una mirada local y territorial que tiene en cuenta las transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente. Para presentar la propuesta de ley se creó un grupo temporal de trabajo que integraron 8 organismos de la Administración Central del Estado, Ministerio de la Construcción, Ministerio de Justicia, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Economía y Planificación, Ministerio de Finanzas y Precios, Ministerio del Turismo, Banco Central de Cuba y la INOT. De la academia participó muy activamente la Universidad de La Habana y la CUJAI. Los organismos jurídicos que participaron, el Tribunal Supremo Popular, Fiscalía General de la República y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. Y fueron invitados permanentes el MINFAL y el MININ. También participaron junto a nosotros el Gobierno de La Habana, la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana y la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba. Se estudiaron tratados internacionales suscritos por Cuba en materia de hábitat y vivienda, disposiciones normativas y literaturas vinculadas a estos temas, no solo con el objetivo de actualizar la ley y lo relativo a la propiedad horizontal, sino en la implementación de la cooperativa de vivienda. Se estudiaron 15 países e inclusive dentro de esos países en algunos se estudiaron comunidades y en las que tienen algunos estados internos también se estudiaron estados de esos países. También se estudiaron leyes aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular utilizadas en la elaboración del anteproyecto. La Ley de Proceso Administrativo, la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de Ordenamiento Territorial y Urbano y la Gestión del Suelo, Ley del Patrimonio, Ley de Expropiación Forzosa. Y se incorporaron propuestas que armonizan con otras políticas tales como la dinámica demográfica, la atención a la juventud y estrategias para enfrentar el cambio climático, desarrollo local y territorial. Se elaboraron 10 versiones a partir de los análisis realizados por el Grupo Temporal de Trabajo, el Grupo de Capacidad Legislativa del Ministerio de Justicia, el Grupo Central y los criterios derivados del proceso de consulta especializada y el intercambio que tuvimos con los diputados recientemente. La estructura de la ley tiene 16 capítulos, 190 artículos y 3 disposiciones. El proyecto tuvo un alto proceso de consulta. Se recibieron un total de 10.928 opiniones, dudas y criterios, donde participaron jóvenes y una cantidad importante de mujeres, de los cuales fueron aceptados el 56%. En las
Redes sociales hubo 158.534 interacciones. Los principales aspectos de la ley actual que se preserva son los siguientes: la responsabilidad del Estado en el desarrollo de programas constructivos para la solución del déficit habitacional, la protección a personas en situación de vulnerabilidad mediante políticas de subsidios y otros beneficios, la voluntad del Estado que los cubanos sean propietarios de sus viviendas y el ejercicio pleno de derechos de propiedad, la construcción de viviendas por esfuerzo propio de la población que fomenta el Estado, el pago del precio de la vivienda que asignan los consejos de la administración municipal por mensualidades, el régimen jurídico de los edificios multifamiliares que se amplía y actualiza de la propiedad horizontal, la microbrigada para la solución de necesidades habitacionales y construcción de obras sociales vinculadas al proyecto, el ordenamiento de la vivienda en un régimen especial o en zonas de regulaciones especiales y el procedimiento para las reclamaciones de derechos y solución de conflictos que se articula a la Ley de Procedimiento Administrativo. Los principales aspectos novedosos: se define el Programa Nacional de Desarrollo Habitacional con enfoque integral y sostenible. En él participan todas las formas de gestión estatal, esfuerzo propio de la población, cooperativas de vivienda, otras cooperativas, microbrigadas, micro, pequeñas y medianas empresas inmobiliarias y otras. El precio de la vivienda del fondo actual queda disponible a favor del Estado para su asignación. Se determina de conformidad con el valor catastral. Se regula el uso de las utilidades por las entidades económicas para financiar intervenciones arquitectónicas, cualquiera que sea, y contribuir con el pago de la vivienda que le asignen los consejos de la administración municipal a los trabajadores o a las que construyan las propias entidades para estabilizar su fuerza de trabajo. Cuando es imprescindible el desarrollo de nuevas zonas de crecimiento urbano, corresponde al Estado y a otra forma de gestión autorizada la proyección, financiamiento y ejecución de las urbanizaciones e integrarlas con los asentamientos humanos. En la población protegida y priorizada se incluye a los jóvenes en el acceso a una vivienda adecuada con disímiles vías. El precio de la vivienda que construye el Estado son presupuestadas con criterios de racionalidad y eficiencia, sin subsidios incrementados por las facilidades urbanísticas. Se elimina las restricciones para que las personas naturales y jurídicas extranjeras compren y arrienden viviendas. Definición y protección de la vivienda social y otras modalidades. El Consejo de Administración Municipal puede financiar el precio de la vivienda que construya y asigne o una parte de este a las personas en situación de vulnerabilidad que puedan asumirlo. Tratamiento diferenciado a las personas en barrios focos precarios y zonas degradadas y regulaciones que estimulan la permanencia en los asentamientos o viviendas destinadas a programas priorizados. Los principales cambios en favor de la ampliación de los derechos de los propietarios son los siguientes. Se reconoce el derecho a las personas naturales a tener hasta 2 viviendas en propiedad, sin perjuicio de la que posee sobre la vivienda de descanso o veraneo, que así está declarado en el título constitutivo. El propietario de una vivienda declarada en estado de ruina por la Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial y Urbano o la Delegación del Municipio Especial Isla de la Juventud puede tramitarla a favor de personas naturales o jurídicas con el fin de recuperar su valor de uso en edificación de hasta 2 pisos o apartamentos. El propietario de una vivienda colindante con otra en sentido horizontal o vertical puede ceder al otro propietario una o más habitaciones o espacios edificados previo al cumplimiento de los trámites y formalidades establecidas, siempre que se mantenga la condición de vivienda adecuada. Los propietarios de vivienda pueden concertar contratos de comodato. Se elimina la autorización administrativa para la transmisión de solares yermos
que emite la Dirección Provincial de Ordenamiento Territorial y Urbano y se amplían las facultades de los propietarios. Se elimina la autorización administrativa que emite la Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial y Urbano para acceder onerosa o gratuitamente la propiedad parcial o total de la superficie de la azotea para construir o ampliar vivienda. Los propietarios de viviendas con necesidad que se le provea de alimentos pueden concertar contratos con personas naturales o jurídicas. Se elimina la confiscación de la vivienda por salida del país. Se elimina la obligación del heredero de acudir dentro de un año del fallecimiento del propietario a la dirección de la vivienda municipal para informar que se ha iniciado el proceso de adjudicación de la vivienda cuando ésta ha quedado libre de ocupante. En el contrato de compra-venta, las partes pueden acordar tantos pactos, cláusulas y condiciones que deseen siempre que no sean contrarios a la ley o al orden social, ni afecten la naturaleza de tipo contractual convenido. Los consejos de la administración municipales, a través de las direcciones de la vivienda, pueden comprar viviendas a personas naturales con fines habitacionales para atender las prioridades establecidas. Se regula en el mismo la concesión del derecho real de superficie por los propietarios de solares yermos para la construcción de viviendas y otras edificaciones, al igual que la construcción de estas últimas en las áreas de la propiedad de vivienda para actividades productivas con la obtención de la correspondiente licencia. La tramitación de la propiedad mediante actos de compra-venta, permuta y donación entre personas naturales o entre personas naturales y personas jurídicas, así como entre personas jurídicas, se formaliza ante notario con sede en la provincia donde está enclavada la vivienda. Las entidades, a partir de los presupuestos aprobados o las utilidades, pueden comprar viviendas a personas naturales para asegurar la fuerza de trabajo. Los propietarios de vivienda pueden permutarla por una o más o por otros bienes o derechos de cualquier naturaleza. El arrendatario de vivienda estatal puede solicitar aprobación para permutar y dividir la vivienda y subarrendarla a habitaciones o espacios. El propietario puede transmitir su vivienda a personas naturales o jurídicas por donación. Contra todas las resoluciones dictadas por la Dirección de la Vivienda Municipal, la parte inconforme puede establecer demanda ante el tribunal que corresponda y se eliminan los recursos administrativos. Y se establece la permuta de vivienda, patrimonio de organismos y la compraventa, así como la permuta con personas naturales. Como norma jurídica complementaria, este proyecto de ley tiene 3 reglamentos: reglamento de propiedad horizontal, reglamento general y reglamento de las cooperativas de vivienda. Ya todo elaborado, que a partir de los análisis que se hagan hoy podemos hacerle alguna pequeña modificación, pero están terminados y listos para que pueda salir la ley sin ninguna dificultad. Las proyecciones de la ley. Que todos los actores que participan en el Programa Nacional de Desarrollo Habitacional logren una acertada implementación y aplicación de la norma. Que los gobiernos locales unan esfuerzos para su cumplimiento y conduzcan de manera efectiva todos los procesos que en ella se regulan. El éxito de la ley dependerá de la preparación que posea cada operador jurídico y del conocimiento de su alcance. A partir de su interpretación adecuada, ofrecer a las personas la mejor orientación en correspondencia con los intereses particulares y los objetivos y principios de la ley. He concluido. Gracias, compañero René. Le voy a dar la palabra ahora a la diputada Mardeiliana Pérez Matos, presidenta de la Comisión de Industria, Construcción y Energía, para que presente el dictamen de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Jurídicos y la de Industria, Construcción y Energía. Permiso, presidente. General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República. Juan Esteban Nazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y de su Consejo de Estado. Diputadas, diputados, invitados.
El proyecto de ley de la vivienda que hoy se presenta a esta Asamblea constituye una disposición novedosa por los cambios normativos que en esta materia se proponen. La Ley de la Vivienda tiene como objeto establecer y regular las formas en que el Estado hace efectivo el derecho de las personas a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable con criterios de resiliencia climática y eficiencia energética. Su ámbito de aplicación alcanza las acciones de protección pública, gestión de la vivienda en términos de producción, calidad, financiamiento, distribución, uso y conservación, así como su acceso y transmisión. La aprobación de la política para la elaboración de la Ley de la Vivienda establece los principios que sustentan las regulaciones contenidas en la ley. Mediante la propuesta de ley se ratifica la voluntad política del Estado cubano de desarrollar políticas públicas dirigidas a las personas que habitan en condiciones de riesgos, las sensibles por la edad, enfermedad, situación de discapacidad, violencia familiar, personas que se dedican al trabajo doméstico y a cuidados no remunerados de escasos recursos económicos y otras de bajos ingresos, a la población protegida y priorizada que por su situación habitacional el Estado prioriza favoreciendo su acceso a una vivienda adecuada por diferentes vías y al propio tiempo garantiza el ejercicio pleno del derecho de la propiedad. Novedosa resulta la ampliación de derechos de las personas naturales y jurídicas titulares de viviendas y al propio tiempo la responsabilidad en el ejercicio pleno de estos derechos, así como la incorporación de todos los actores económicos en el programa de construcción de viviendas y sus urbanizaciones. Se incorporan nuevas formas de gestión como las cooperativas de viviendas y la inmobiliaria. Se dedica un capítulo al Sistema Nacional de Información e Indicadores de la Vivienda, regulando que los consejos de la administración municipales, actores económicos que participan en la gestión de la vivienda y las instituciones de educación superior y de investigación proporcionan información de conformidad con los acuerdos que se adopten, lo que contribuirá a la elaboración de políticas públicas y la toma de decisión en esta materia. De las consultas realizadas de este proyecto de ley con los diputados, se formularon 25 intervenciones que generaron 55 criterios y propuestas. Estos criterios, sumados a los 19 realizados por la población a través del sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular habilitado a estos efectos, fueron evaluados por las comisiones de Industria, Construcciones y Energía y Asuntos Constitucionales y Jurídicos de conjunto con funcionarios y expertos. De los 74 criterios, constituyeron propuestas 72, de las cuales fueron aceptadas 50 para un 69%, realizándose 39 modificaciones al texto inicialmente circulado. De igual manera, se realizaron cambios en la redacción del proyecto de ley de la vivienda por el Grupo Temporal de Trabajo, vinculados a 3 ejes temáticos y a 6 transformaciones económicas y sociales, lo que permite mayor comprensión y análisis de los postulados de la norma y su adaptación al nuevo contexto económico cubano. Las denominaciones y responsabilidades de los Ministerios de la Construcción y la Agricultura y del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo con este proyecto de ley se ajustan a lo dispuesto en la disposición especial primera y segunda de la Ley de Organización de la Administración Central del Estado, aprobado aquí en esta Asamblea. Finalmente, las comisiones de Industria, Construcciones y Energía y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos consideran pertinente significar la correspondencia del proyecto de ley de la vivienda con la Constitución de la República y, en consecuencia, interesan a esta Asamblea su aprobación. Muchas gracias. Gracias, compañera Magda. Bueno, compañeros, tenemos el proyecto de ley de la vivienda, la explicación que hizo el ministro de la Construcción y tenemos el dictamen. Al igual que la ley anterior, esta ley también fue sometida a un amplio proceso de discusión, de análisis. Se puso también en el sitio web de la Asamblea, se recibieron determinadas opiniones
Esta fue una ley, un proyecto de ley que se trabajó recibiendo muchas opiniones de la base. Incluso el compañero ministro de la Construcción con su equipo redactor se visitaron provincias, se hablaron con delegados, con diputados en las provincias. Es decir, que también ha tenido un amplio consenso. Y además, después se analizó con los diputados, primero lo del interior del país y después con los diputados de La Habana, lo que permite llegar aquí con un consenso. Entonces le voy a ceder la palabra a José Carlos Cruz. Sí, buenos días. Gracias, presidente. Diputado José Carlos Cruz por el municipio de Baraguá, provincia de Ciudad Ávila. Nuestro saludo a la dirección del país y al resto de nuestros compañeros. Yo de manera muy breve quiero primero ciertamente destacar que la propuesta de norma que se nos somete a nuestra aprobación verdaderamente constituye una herramienta muy novedosa y que le incorpora a este asunto que tiene una alta sensibilidad y fue de alto impacto en nuestra población desde que se sometió todo el proceso constructivo de la norma. Nos parece que blinda jurídicamente todo el espíritu y el accionar que ha tenido el Estado revolucionario desde los años iniciales de la revolución en atender un asunto tan sensible como es el tema del acceso a una vivienda adecuada y la tenencia de la misma por parte de las personas. Hay un grupo de cuestiones que ya se señalaron en el dictamen, lo señaló el propio ministro, que le incorpora toda una novedad y nos parece que atiende y concreta un grupo de cuestiones que también la población venía demandando en este sentido. En segundo lugar, quisiera además reconocer el rigor con la que el grupo de trabajo trabajó, valga la redundancia, esta propuesta, la manera en que se desarrollaron los debates con los diputados, la manera en que intercambiaron y establecieron comunicación con nosotros en atender cada una de nuestras preocupaciones y las propuestas que hicimos concretamente, incluso nos sometieron días después a nuestra consideración, incluso algunas propuestas de normas complementarias que van a estar acompañando a esta propuesta de ley. Y finalmente quisiera insistir en dos cuestiones fundamentales que de alguna manera en el día que tuvimos la reunión para analizar la ley lo abordamos también. En primer lugar, queremos insistir en que en la implementación de la norma, los organismos que tienen que ver con la política tributaria asociada a este tema, se implemente toda una adecuación y un ajuste atemperado de los tiempos actuales en todo lo que corresponde con las políticas fiscales asociadas a todos los elementos que tienen que ver con la vivienda. En tanto, hay un grupo de novedades que se introducen, como se explicaron aquí, la tenencia de más de una vivienda, vivienda de descanso, etcétera, y que esto también pueda constituir fuente de financiamiento incluso para esta actividad muy importante. Y lo segundo que quiero enfatizar es que se observe con mucho rigor desde los consejos de la administración municipales en la política de subsidios y financiamiento a determinados grupos poblacionales, jóvenes, personas en situación de vulnerabilidad, en financiar viviendas, que se sea muy riguroso en que las personas que estén en determinado grupo, o de los protegidos, o de los priorizados, o de otras que estén en otra clasificación, sean personas que en primer lugar tengan un vínculo demostrado con el estudio o con una actividad de trabajo lícitamente demostrada, o que por alguna cuestión asociada a esto tengan determinado vínculo de aporte con su trabajo a la tarea que todos emprendemos. Gracias, presidente. Gracias, José Carlos. Doy la palabra a Lisandra López. Diputada Lisandra López por el municipio capitalino de Playa. Presidente, mi intervención va dirigida al capítulo 10, el cual refiere las obligaciones de los titulares de vivienda, específicamente en su artículo 141, donde enuncia: el propietario o titular en uso y administración de una vivienda que como consecuencia del abandono se declara en estado de ruina está obligado a tomar las medidas para recuperar su valor de uso
En caso contrario, la Dirección Municipal de Vivienda podrá solicitar al tribunal competente la pérdida del derecho por abandono y su disponibilidad a favor del Consejo de la Administración Municipal para su posterior asignación. Dos interrogantes muy precisas. ¿Cuándo se declara una vivienda en abandono? Y la otra, que es fundamental, ¿cómo proteger a la persona vulnerable o en situación de vulnerabilidad e incluso un trabajador que no cuenta con capacidad económica para la reparación de su vivienda? Gracias, grupo redactor. Sí, bueno, buenos días a todos los diputados y a la presidencia de la Asamblea. El tema del abandono es un tema que decidimos incorporarlo a este proyecto de ley precisamente porque en ocasiones encontramos inmuebles que las personas se olvidan de que existen, están ahí afectando toda una ciudad y no se preocupan por él. El abandono en derechos reales se conoce, es una facultad de un propietario abandonar su vivienda, nadie le dice que no, pero tiene una responsabilidad social también que cumplir. El abandono, como bien se expone en el texto del artículo, no es decretado por la vía administrativa. Es el tribunal. Al tribunal hay que demostrarle de que existió un abandono y por consiguiente el abandono implica que haya transcurrido cierto tiempo de que la persona no se ha ocupado de su vivienda y que como consecuencia de ese abandono el inmueble está en estado de ruina. No es el caso de que yo dejé mi casa, no estoy en mi casa, pero la tengo protegida, está o sea, y por supuesto a la hora de evaluar los casos tampoco es que se va a aplicar, se va a solicitar al tribunal la aplicación de este precepto legal que estamos hoy estableciendo una norma por cualquier situación. Por supuesto que se va a tener en cuenta y ante todo se va antes de iniciar una demanda de esta naturaleza, pues hay que tener una previa, convocar a las personas, saber cuál es la razón de que su vivienda se ha colocado en esa situación de ruina por el abandono y tiene que estar demostrado, por supuesto, que esa es la razón del estado de ruina de esa vivienda. Nosotros tenemos ejemplo, en Marianao hay una vivienda que la tienen abandonada alrededor de 15 años y no aparece el propietario por ningún lugar y no la hemos podido confiscar porque no hay manera de confiscarlo, no hay manera de pasar al fondo. Y sin embargo está afectando, le han llevado las ventanas, las puertas y está allí. Y por eso la intención, yo creo que lo que tiene que ver en el operador del derecho, en quien nos corresponde aplicar este precepto, es no hacer abuso de él tampoco. Porque lo que le preocupa a las personas es que no están en su casa y que se la van a quitar. No, para nada ese precepto tiene que ver con el tema y por supuesto que se tienen que, cuando se evalúa el asunto se sabe a qué persona yo tengo adelante. Si es una persona vulnerable que no ha podido reparar su vivienda, por supuesto que no es el caso. No, nunca va a ser ese el caso que consideramos aplicar este precepto de ley que sí está dentro de las obligaciones del propietario porque estamos llamando a que los propietarios tienen que preocuparse por su vivienda también. Tanto persona natural como jurídica, no es solo la persona natural porque el precepto lo dice de esta manera. Lisandra, ¿satisface? Sí, presidente. Dice que sí. Asiente con la cabeza. No, ella dijo sí. Encendió el micrófono y dijo que sí. Toledo, no hay más papelito, ¿no? No. Bueno, compañeras y compañeros, no tengo más solicitud de palabra aquí por el método que utilizamos. No obstante, si algún diputado levantando la mano quisiera hablar, considera que lo que dijo no se recogió posteriormente en la ley, si quedó algo pendiente, este es el momento de decirlo. Ponga las provincias. No se aprecia que nadie levanta la mano para esto, porque ahora la vamos a levantar para si estamos de acuerdo o no con la ley. La ley y el dictamen. Los que estemos de acuerdo, expresémonos levantando la mano. ¿Hay alguien en contra? Abstención. Pues bueno, tenemos también ya ley de la vivienda.
Y proponemos para ello una comisión de estilo que la encabece la diputada Marta Iliana Pérez Mato, Oricel Richard Martínez y Alejandro Redondo Ramos. En lo que estemos de acuerdo con esa comisión, lo expresemos levantando la mano. ¿Alguien en contra? ¿Se abstiene? Bueno, continuamos. Vamos a dar un saltico de